Hay historias que no aparecen completas en los periódicos, solamente fragmentos, versiones sueltas, algunas cifras aisladas. Pero cuando unes todo, ya no ves una sola noticia. Lo que estás viendo es un mapa violento que muestra cómo opera realmente el poder en este país. Porque el crimen no solamente se ejecuta, también se organiza, se protege a sí mismo y se vuelve lamentablemente parte de lo cotidiano. Y entender eso exige ir más allá de un titular, significa seguir el rastro y meterse al fondo de todo esto. Hoy, en Criminalmente, vamos a ir directo a Sinaloa, un estado tan hermoso como tristemente peligroso, convertido en el epicentro de muchas de las cosas que sacuden este país. Porque lo que pasa en Sinaloa no se queda ahí. En muchas ocasiones marca el rumbo de México. Entender Sinaloa es entender un poco el cómo llegamos al punto donde estamos al día de hoy. Y para hacerlo, hay alguien que lleva años caminando justamente en esa línea, investigando, documentando y contando lo que muchas personas o muchos periodistas prefieren no contar. El día de hoy está con nosotros mi amigo Oscar Valderas. Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto, ver, muchas gracias por tenerme por acá. No, hombre, al contrario, es un gusto tenerte aquí. ¿Desde cuándo teníamos, todas las ganas de que vinieras y nos platicaras? Somos seguidores de tu contenido, de tu canal. Pues fans mutuos, No, entonces. hombre, muchísimas gracias. Y bueno, amigo, antes de empezar, por favor, por ahí si hubiera alguna persona que no te conoce, que no sabe quién eres, que lo dudo, por favor, dinos tus redes sociales, plataformas donde te pueden seguir y un poquito acerca del trabajo que haces. Claro, yo en realidad casi siempre uso X, es la plataforma que uso, en @OscarBalmen. Ahí pongo no solamente el contenido que hago en Milenio, en MBS, Ujú. en La Saga, en ADN 40, sino, bueno, ahí pongo otras cosas que ya sabes que uno siempre está haciendo. Hago series, hago documentales. Tienes un Este, montón de contenido y además debo decirlo, muy interesante, me confieso fan de lo que haces. Gracias, He hermano. visto, a lo mejor no todo, porque sí es muchísimo, pero tienes contenido muy interesante acerca de estos temas que son tan sensibles y que pues lamentablemente nos afectan a todos. Sí, a mí me apasiona el tema de crimen organizado. Yo empecé hace 15 años. Ajá. Justo la primera vez que trabajé en un periódico fue el periódico Reforma. Y la primera vez que gané una primera plana fue cómo los Zetas se habían infiltrado en Tepito y Uf. cómo le daban protección a las personas que vendían piratería, ¿no? Con un momento en que nadie hablaba de los Zetas. Los Zetas era un fenómeno que solamente pasaba en Tamaulipas y ya estaban aquí en la Ciudad de México. Entonces, Distrito Federal, fíjate qué viejos somos, ¿no? Y desde entonces, bueno, le he dado seguimiento al tema de crimen organizado. A eso es a lo que me dedico y lo hago de distintas plataformas. Sobre todo, ¿sabes? Una manera de explicarme el país. Ajá. Porque cuando yo egreso de la carrera de Ciencias de la Comunicación, esto pasa en el 2009, México ya es un país plenamente metido en la guerra, ¿no? O sea, la guerra contra el narco, Ujú. hay muchas personas que la cuentan diferente, cada persona tiene un inicio distinto a partir de una metodología. Yo la cuento a partir del 11 de diciembre de 2006, que es cuando Felipe Calderón tiene apenas unos días en el poder, Ujú. llega en esta elección muy cuestionada, y para dar un golpe de autoridad decide sacar al ejército, lo pone a hacer seguridad pública y manda 7,000 soldados a Michoacán en este operativo conjunto que militariza la seguridad pública. Y si uno cuenta esa fecha, eh, pues yo tenía apenas 2 años y medio de haber egresado de la carrera, cuando el país ya estaba completamente en guerra. Y mi idea era ser corresponsal de guerra. Pero me doy cuenta que no tengo que irme ahí, no tengo que irme a Irak, no tengo que irme a Siria. Lamentablemente. Yo nomás tengo que irme a Sinaloa, ¿no? Solo tengo que irme a Guerrero, solo tengo que ir a Michoacán para ser corresponsal de guerra en mi propio país. Y bueno, a eso es a lo que me dedico desde hace 15 años, tratar de explicar los fenómenos de violencia y de crimen a partir de lo que investigo, lo que reporteo, Ujú. y lo hago tanto con policías, con militares, con jueces, con madres buscadoras, pero también lo hago con jefes de plaza, con gente privada de la libertad o con gente que opera para el crimen organizado todavía en libertad. Procuro tender puentes de comunicación con ambos espectros, digamos, de la violencia y tratar de entender pues, en qué fregados estamos, ¿no? En qué punto estamos como país. Sí, la verdad es que es muy lamentable porque si nos vamos justamente como tú dices a la historia, nos vamos dando cuenta que el crimen organizado ha ido avanzando poco a poco y se ha ido minando prácticamente en todos los sectores del país. Lo que yo veo
triste y me gustaría conocer tu opinión es que de alguna manera, pues nosotros como mexicanos lo hemos vivido tanto, lo vivimos a diario, escuchamos las noticias, vemos los titulares de los periódicos, vemos revistas, vemos todos los titulares digitales, vemos tantas cosas que al día de hoy lamentablemente lo hemos normalizado, porque ya no nos espanta, porque escuchamos Rancho Izaguirre y es una noticia que nos ocupa una semana y después se olvida. Y ya viene la siguiente noticia. Y ya se nos olvidó la brutalidad de los actos que ocurrieron en ese lugar. Hay versiones muchísimas de que si era un campo de concentración, que si era un campo de entrenamiento, que si realmente era un campo donde pues dejaron ahí algunos cuerpos, etcétera. Pero ya no, ya debería de ser una noticia que nos ocupara todo el tiempo, ¿no? O sea, en resolverlo, entenderlo, pero lamentablemente lo normalizamos y al poco tiempo ya estamos con la siguiente noticia, que lamentablemente también es más brutal que la anterior. Claro. Fíjate que yo ahí tengo una discrepancia, y es algo que he platicado con muchos familiares de víctimas. Eh, yo no estoy seguro que lo tengamos normalizado. Yo creo que como sociedad sí nos genera un impacto brutal y claro, y nos duele tremendamente. El tema es que, como te decía, casi vamos a cumplir 20 años de guerra contra el narco. Insisto, cada quien tiene su propio inicio a partir de la guerra. Hay quienes lo marcan, por ejemplo, cuando aventaron unas cabezas en un antro llamado Sol y Sombra en Uruapan, Michoacán. Eso fue en el 2005. Hay quienes marcan el inicio de la guerra a partir del primer secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Eso pasa en 2006, poquito antes de que Felipe Calderón ganara. Muchas mediciones. Pero yo creo que en todo caso somos una sociedad que está completamente adormecida, que es distinto a normalizar. Ok. Cuando tú pasas, o el cuerpo o la mente de una persona pasa por un evento traumático, en muchas ocasiones el mejor mecanismo de defensa es me apago por completo, ¿no? Sí. Necesito empezar a recoger los sentidos porque esta realidad que tengo enfrente, que puede ser una noticia tremenda de la muerte de un familiar, un golpe brutal, lo primero que hace el cuerpo es decir, ¿sabes qué? Creo que no puedes lidiar con esto. Necesito apagarte primero, ¿no? Okay. Y creo que en este momento en eso estamos. Yo sí apelo a la sensibilidad de la sociedad mexicana, pero también me queda claro que la presencia del crimen organizado es tan violenta, porque además este es un crimen organizado, el de México, muy distinto, por ejemplo, al de las mafias japonesas, a la yakuza, ¿no? Que ejerce una violencia extrema mínima. Tiene, por ejemplo, como rasgo extremo el corte del meñique. O, por ejemplo, las mafias turcas, que realmente no ejercen violencia, sino que es el último recurso para hacerse presente en un territorio. O incluso la mafia albanesa. Pero los grupos del crimen organizado en México, ese es su primer recurso. 6 cabezas en una cajuela como para marcar el inicio de que ya llegó el nuevo grupo a pelear la plaza. Y entonces, como sociedad, es el mecanismo del trauma, ¿no? ¡Fum! Bajamos de inmediato todo lo que podamos sentir y entramos a una fase de adormecimiento porque si no, no podemos transitar en la vida. Porque si no, ¿cómo voy al mercado sabiendo que todos los locatarios están renteados? ¿Cómo entonces voy a la universidad sabiendo que los propios maestros están coludidos con el crimen organizado? ¿Cómo voy al estadio si sé que en la misma barra es una proveedora de drogas? Entonces, tengo necesariamente que apagarme un poco. Y creo que ahorita estamos en eso, lamentablemente. A ver, ¿cuánto tiempo nos va a durar el adormecimiento? Esta anestesia que nos ponemos, pues yo creo que vamos para largo, lamentablemente. Sí, coincido contigo y qué buena reflexión. Fíjate, yo no lo había visto así. Yo pensaba quizás que era una especie de normalizar lo que nos está pasando por tanto que vemos noticias de este tipo. Sin embargo, eso que dices tiene muchísima lógica, tiene mucha lógica porque como en efecto dices, cada que el ser humano vive un evento traumático, el cerebro en automático te resetea. Hay un documental en Netflix que me parece extraordinario que se llama La vida me supera. Y me parece que es como un corto documental sobre niños en Europa que me parece que han tenido algún contacto con la guerra y que simplemente pareciera como si estuvieran muertos en vida. O sea, no comen, no conversan, es como si estuvieran en un estado vegetativo, pero no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna condición médica. Simplemente la vida se les ha hecho muy pesada y dicen, ¿sabes qué? Yo nomás voy a respirar, es todo lo que pienso hacer.
yo pienso, híjole, somos un país que respira por la herida. Ahora, hay mucha gente en este país, en Guerrero, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Durango, en Coahuila, que solamente respiran. Sí. Esa es su manera de sobrevivir al entorno violento. Es horrible, ¿no? Pero yo, antes de que entremos al tema medular de esta plática que va a ser Sinaloa, me gustaría preguntarte, tú que eres experto, ¿en qué punto estamos? Hace tiempo se escuchó un audio de una persona pidiendo ayuda al gobierno americano diciéndoles, por favor entren, ¿no? O sea, por favor necesitamos ayuda. ¿Sabes qué es lo curioso de ese audio? Bueno, sí lo sabes. El audio viene de un jefe del crimen organizado de alto rango, mejor conocido como el Botox, si no me equivoco, donde... César Sepúlveda. Me gustaría que Estados Unidos ya entrara a México por todo lo que está pasando. Señor presidente de Estados Unidos, ocupamos un buen gobierno en México y para eso ocupamos que ya usted ya no nos ande replanteando, que nos acepten y si va a entrar a México, entre, porque se ocupa. Yo no entendía y tuve que hacer medio una microinvestigación así en redes y decir, a ver, de verdad esta persona que está sacando este audio pidiendo ayuda directamente al gobierno de Estados Unidos y diciéndole, por favor, Donald Trump, entra y pon orden aquí porque ya está hecho un relajo. Yo dije, lo está pidiendo un líder del narco. Sí. Dios, o sea, ¿a qué punto hemos llegado para que el mismo sistema criminal pida ayuda? Sí, a ver, César Sepúlveda, el Botox, es un personaje interesantísimo. Él sigue una larga tradición de capos michoacanos que se graban y suben videos a YouTube para tener interlocución con el gobierno. Eso lo hacía, por ejemplo, Servando Gómez Latuta. No te acordarás, fundador de la familia michoacana, un tipo, deja usar la palabra correcta, fascinante, pero no lo digo en términos positivos. Sí, no en el sentido de la admiración. Un tipo, ninguna, pero un tipo cautivador. Fíjate, Servando Gómez Latuta es un maestro normalista que además fundó centros de rehabilitación para jóvenes con adicciones. Ajá. Y al mismo tiempo escribió su propia libro sagrado, una especie de Biblia, para poder liderar a grupos que vendían droga en Michoacán. Imagínate la locura. Y el Servando Gómez Latuta, hay varios videos en YouTube en el que él se filmaba hablando con las autoridades y los retaba y al mismo tiempo se echaba unas reflexiones porque ese era como su papel de profe. De hecho, ese era su otro alias criminal. Y el Botox es uno de sus, digamos, de sus discípulos, gente que le aprendió el estilo. Y el Botox en estos, me parece que son 2 videos incluso, en el que él se graba para hablar con las autoridades. Les dice, oigan, el gobierno de Estados Unidos, si me estás escuchando, ya vente para acá, porque la cosa está muy pelada aquí en Michoacán. Pero lo hace porque él cree que el gobierno de México está atacando desproporcionadamente a su grupo, que es Cárteles Unidos. Y entonces, básicamente lo que dice es, ¿por qué a mí me están echando toda la maquinaria del Estado si hay otros capos mucho más peligrosos que yo y a ellos no los están tocando? Entonces, me recordó un poco cuando éramos niños, íbamos en la primaria, la maestra te decía, Fernando, a la dirección. Y tú decías como de, ay, pero si todos los demás están hablando, ¿no? Claro. ¿Por qué ellos solamente a mí? Y esa es la reacción del Botox. Ahora, lo paradójico de la situación es que el Botox pide la ayuda del gobierno de Estados Unidos diciendo como de, ay, no hay juego parejo, nos están atacando más a unos que a otros. Y a los 4 o 5 días es que entonces, con ayuda del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México lo detiene y entonces ya lo saca de la jugada. Y su queja era que había capos como Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, que no estaban siendo atacados. Y bueno, ya vimos que el Mencho, a finales de febrero, se le tiende toda esta operación en Tapalpa y finalmente no logra ser detenido. A cambio es abatido porque él pone una resistencia muy dura. Ajá. Y entonces ya queda acéfalo solamente por unos días el cártel Jalisco Nueva Generación. Y hoy sabemos que es el hijastro, Juan Carlos Valencia, el 03, el que ha tomado el dominio del grupo criminal. Pero fíjate todas las contradicciones que hay en esta historia. En 2 minutitos encontramos capos normalistas, Ajá. líderes criminales que tienen anexos contra las adicciones, pero que al mismo tiempo tienen su negocio de vender drogas. Otros capos perseguidos que dicen Estados Unidos ven, se le cumple. Y luego capos legendarios que pensé que nunca iban a agarrar y que terminan muertos en un enfrentamiento militar. Así es
a veces de esquizofrénica la historia criminal en este país. Totalmente. Y fíjate que justo ahora que lo mencionas, 22 de febrero de este año 2026, hay un parteaguas en el tema del crimen organizado, porque justamente ese día es cuando capturan y pierde la vida el Mencho. Sí. Yo te pregunto, a partir de ese día es un parteaguas, porque como bien dices, es casi una leyenda. El Mencho fue en su momento, y no lo digo como reconocimiento, lo digo Sí, porque exacto. así se fue forjando él mismo. En la talla criminal que tiene. Exactamente. A partir de ese día se decía que iba a estar mucho más difícil la situación en México en cuestión al respecto de seguridad, porque este reacomodo de plazas es como se mueve el jefe y todos como que se van recorriendo, ¿sabes? Entonces, en ese recorrerse dentro de la fila de los grupos criminales, se decía que probablemente hubiera una escalada de violencia mucho mayor a nivel país, no solamente a nivel Guadalajara, Sinaloa, Ujú. Michoacán, sino a nivel país totalmente. Eh, Al día de hoy, tú que estás especializado en estos temas, ¿crees que esto ya se acomodó? Ahorita me acabas de decir, ya hay un líder que tomó la batuta que tenía el Sí. Mencho. Se hablaba de muchas personas, se decía que si el jardinero, que si el hijastro, etcétera, ¿no? Realmente ya están acomodados, ya digamos está un poco más en calma el país al respecto de eso, porque justo ese día, el 22 de febrero, empecé yo a escuchar noticias por todos lados, bloqueos, carreteras cerradas, o sea, una cantidad impresionante de cosas. La respuesta es no lo sé. Y más bien nadie lo sabe. Y esa, de hecho, es una respuesta que tiene que ver con el tema del que vamos a tratar, que es el tema de Sinaloa. Hay que ir uno para tratar de responder esta historia 2019. En 2019, la Secretaría de Marina despliega un aparato de inteligencia y descubre que el Mencho ha comenzado a reclutar a médicos para ponerlos junto con enfermeras dentro de hospitales que únicamente construye para tener una atención de unos cuantos días y después los abandona. Y la Secretaría de Marina empieza a indagar por qué está haciendo este movimiento, este hombre tan poderoso, y está instalando casi hospitales que duran una semana y después abandona. Y la respuesta es que el Mencho tiene un problema grave en el hígado, un problema renal también brutal, que además lo pone frente a su propia mortalidad. La mayoría de los capos de las drogas se sienten eternos. Y además, a pesar de que tienen 40, 50 años y han vivido una vida muy desenfrenada, se observan a sí mismos, o al menos ese es su objetivo, pues morir libres, prófugos, en la sierra, en sus centros de operaciones. Pero el Mencho muy pronto se da cuenta que va a morir y que va a tener una muerte pronta, que no va a ser un hombre longevo. Él, claro, evidentemente le ha puesto una muerte natural, que sea la enfermedad quien lo consuma. Ajá. Y no vaya a ser asesinado ni por las balas de sus enemigos ni por las balas del ejército mexicano. Pero entonces él comienza a pensar, ok, dado la enfermedad que tengo, yo tengo que empezar a planear una sucesión. Como el rey que se sabe enfermo, terminal, dice, ok, necesito empezar a explorar quiénes son mis herederos. En la estructura del cártel Jalisco, él le decían el Mencho, el señor de los gallos, tiene muchos alias, uno de ellos era el Uno. El 2, su hijo, el Menchito. Y él, claro, había la idea de que él se iba a quedar, digamos, con el reino, como el príncipe del cártel Jalisco Nueva Generación, porque a pesar de que había tenido muchos encuentros con la ley y había sido ya encarcelado 3 veces, siempre la libraba. Cuando el Mencho recibe la información de que él está enfermo, piensa, mi hijo la va a volver a librar. Hombre, ya lo hizo 3 veces, y 3 veces ha salido con orden de juez. Evidentemente hay muchas sospechas de que haya sido una orden tomada de motu propio. Seguramente hubo una presión criminal brutal a estos juzgadores. Pero el Menchito no le sale la jugada. El Menchito es extraditado de manera expresa a Estados Unidos, donde hoy tiene una cadena perpetua. Entonces, el 2 ya no juega. Sí. Juega el 3, y el 3 es Juan Carlos Valencia. Juan Carlos Valencia es su hijastro, y es el hijo además de Rosalinda Valencia, que le dicen la jefa. Y yo ahí tengo un problema con cómo nos hemos referido a Rosalinda Valencia, la jefa, la pareja del Mencho. Porque lo ubicamos exactamente así. Decimos la pareja del Mencho. Cuando Rosalinda Valencia tiene una carrera criminal por sí misma. Ella tiene un linaje criminal brutal. De hecho, en los principales organigramas que hace la DEA sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, nunca la pone abajo del Mencho. La pone al ladito. Okay. Entonces podríamos decir que incluso el Mencho
Ahora, en términos de justicia, deberíamos referirnos a él como el esposo de la jefa. Ok. ¿No? Porque prácticamente son lo mismo, tienen el mismo Sí, la peso misma criminal. jerarquía. Exacto. Y entonces, bueno, Rosalina Valencia en realidad tiene este hijo, y el Mencho, digamos, lo adopta como su sangre y lo pone como el 3. Ahora, lo que hace el Mencho también es que empieza a hacer una especie de movimiento como de CEO. Es un tipo súper inteligente para este tipo de cosas. Él dice, me voy a morir. Y entonces necesito empezar a darle a mis jefes de plaza suficiente autonomía y suficiente libertad para que puedan tomar sus propias decisiones cuando yo no esté. Una especie de quitarles como las rueditas del triciclo a mis operadores principales para que el día que yo no esté Sepan qué hacer. sepan qué hacer perfectamente. Entonces el Mencho comienza una especie de transición, ¿no? Para que yo lo pongo en términos como de Apple, porque además el cártel Jalisco Nueva Generación no es un cártel de las drogas, es una empresa criminal multinacional. Exacto. Entonces el CEO decide, ¿sabes qué? El día que Steve Jobs no esté, que todos los directores puedan sacar adelante la empresa, aunque yo no esté. Y Apple le va mejor sin Steve Jobs en este momento. Lo mismo seguramente le va a pasar al cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces el Mencho empieza a decirle a sus mejores jefes de plaza, al Sapo, al Doble R, al Jardinero, a la Gallina, al Flecha, operen sus territorios, aprendan a hacerlo sin mí, porque un día no voy a estar. Y entonces estos jefes de plaza comienzan a operar de manera bastante independiente, tanto así que en los últimos años los grandes crímenes del cártel Jalisco ya no se consultaban con el Mencho. El jefe de plaza de Nayarit tomaba perfectamente decisiones sin tener que mandar un telefonazo a Jalisco, pero esto no era necesariamente que no le tuvieran respeto al Mencho, sino que seguían en esta lógica de independizarse. Esto justamente para que cuando el Mencho no estuviera y el control del cártel Jalisco, al menos el nacional, quedara en manos de Juan Carlos Valencia, el 3, su hijastro, entonces el resto de los jefes de plaza dijeran como de, bueno, no vamos a pelearlo, no hay bronca, yo ya me quedé con mi pequeño territorio. Claro. Entonces, si el 3 quiere quedarse con lo nacional, adelante. Yo tengo, digamos, la matriz regional. Yo controlo Tabasco con la barredora, yo controlo Tamaulipas con los metros, yo controlo tal y tal y tal. Por eso me parece que no hemos visto tanta violencia, porque además este era un plan que el Mencho ideó para este país desde hace varios años. Estamos nosotros siguiendo un guión que Nemesio Ceguera Cervantes escribió. Yo sé que tenerlo muy en cuenta. Pero esto no significa buenas noticias del todo. Porque la historia nos ha dicho que a partir de que hay una ruptura o que queda vacío un lugar, pueden pasar entre 50 y 60 días de calma aparente y luego todo se va al carajo. Y esa es la historia, en realidad, de la guerra en Sinaloa. Fíjate, al Mayo Zambada lo traicionan los Chapitos y lo entregan a Estados Unidos un 25 de julio de 2024, cuando lo convocan a una reunión en la cual iban a supervisar negocios, y el Mayo Zambada, siendo el Mayo Zambada, siendo el diablo que sabe más por diablo que por viejo, el más veterano, el más experimentado, cae en la trampa de Joaquín Guzmán López y va sin cuestionarse si va a ser traicionado por su ahijado. Es detenido, es torturado, lo sabemos porque además fue enviado en una avioneta a Estados Unidos, lo golpearon, lo mantuvieron inmóvil, y a partir de ahí, ese día, el 25 de julio, hubo algunas expresiones de violencia muy focalizadas, no como las que vimos con el caso del abatimiento del Mencho. Luego todo se calmó. Y luego pasaron 50 días aproximadamente de muchísima calma en Sinaloa. Pero una calma que era de... La gente se preguntaba, oye, yo pensé que con la traición del Mayo esto se iba a volver... Es un infierno. Un infierno, ¿no? Esta es la paradera incendiada. Y la realidad es que pasaron 50 días tranquilos, relajados. La gente pensó, bueno, pues tal vez no va a pasar nada increíble. Y el 9 de septiembre de 2024, insisto, 50 días aproximadamente después de la traición al Mayo, es que estalla la guerra en Sinaloa. La guerra en Sinaloa es este rompimiento del pacto, en el cual era una especie de trato, evidentemente no escrito, en el cual el cártel de Sinaloa decía, este es mi estado, este es mi bastión, este es mi lugar de operaciones, y aquí libramos batallas, pero todas se libran fuera de los lugares donde la gente hace la vida cotidiana.
Yo me agarro a trancazos y a balazos y hago todos los operativos que tengo que hacer y hago todos los hechos delictivos que tengo que hacer, graves, violentos, fuera de donde está la gente. Yo no involucro a la sociedad civil. Pero el 9 de septiembre se rompe la regla. Y los chapitos y la malliza se agarran una pelotera afuera de universidades, de guarderías, de bancos, de restaurantes, y se vuelve un caos. Y de ese caos no hemos salido. Estamos por cumplir casi 600 días de guerra. Y lo que te digo con esto es, en Sinaloa se creyó que una vez que el Mayo no estaba ya, de repente fue como, mira, calma, no pasó nada. El gobierno lo tiene controlado. No, hombre, ¿cuál? La guerra en Sinaloa nunca ha dependido de las capacidades del gobierno, sino de la capacidad del crimen organizado de tener acuerdos o no tener acuerdos. Entonces, hoy lo que vemos, pasando de vuelta al cártel Jalisco, es tal vez seguimos en la misma calma que creyeron los sinaloenses, donde decían, no hay bronca. Híjoles. ¿Y qué tal que en el día 50, a partir del 22 de febrero, en el día 60, nos estalla la guerra en Jalisco? Porque basta un jefe de plaza en Jalisco que diga, no reconozco al 3. Juan Carlos Valencia no es mi líder, yo soy el líder. Sí. Yo no le debo lealtad a un hombre muerto. Yo era leal al Mencho cuando estaba vivo. Pero enterrado, yo no tengo ninguna incondicionalidad con nadie y yo voy por el puesto del 3, así el patrón haya dicho. Y entonces ahí sí se nos incendia la cosa. Sí, ojalá que no. Ojalá que no, porque pues ya sería darle un giro a la violencia más brutal todavía del que está el día de hoy. Creo que aquí, por todo lo que nos acabas de platicar, que es muy interesante, la gran diferencia con la pérdida de otros grandes capos a nivel mundial prácticamente, como ha pasado históricamente, aquí Nemesio Ceguera ya tenía pensado esto que tú dices, en algún momento yo voy a faltar. Claro, y no hubo traición interna. Exactamente, él ya sabía y empezó, lo voy a decir de esta manera, como el empresario que es, empezó a ver a futuro y decir, cuando yo no esté, esto debe de quedar en orden y yo voy a decir quién es el sucesor. Exacto. Puede pasar lo que tú dices, que alguno de los jefes de plaza que tenga mayor poder y no quiera reconocer las órdenes que se dejaron, pues brinque y pelee por el puesto del número 1 y ahí se desate toda la guerra. O puede ser que quizás sí respeten esos lineamientos que quedaron y que respeten al jefe que hoy tienen, ¿no? Exacto. Puede ser que Juan Carlos Valencia se quede como el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación y que en unas semanas o meses veamos de repente Cártel Nayarit Nueva Generación, Cártel Chiapas Nueva Generación y que cada jefe de plaza se haga cargo como de su filial. Y sí, es probable, porque en el caso del cártel Jalisco no hubo una traición. Sabemos que en todo caso luego fueron descuidos muy graves, ¿no? Por ejemplo, esta idea de llevar a la pareja del Mencho hasta la cabaña de Tapalpa y que se le diera seguimiento, pero no parece ser un caso de que lo hayan puesto, ¿no? En el caso de Sinaloa, una traición clarísima por parte de los hijos del Chapo. Literalmente lo entregaron. Y fue una negociación de te entrego al Mayo a cambio de que salves a mis hermanos, ¿no? De que los dos que están en Estados Unidos, uno de ellos, Ovidio, el más famoso, que obtuviera un beneficio por parte de las autoridades para que pudiera volver eventualmente a México, porque sabemos que Ovidio no ha sido muy bueno resistiendo las presiones de la cárcel de Estados Unidos. Sí, totalmente. Y justamente ahora que tocas este tema de Ovidio, sabemos que históricamente Sinaloa desafortunadamente ha sido un punto de referencia cuando hablas de estos temas de crimen organizado, narcotráfico. Sí. Siempre es un punto de referencia, o sea, no es lo mismo hablar de Sinaloa que mencionar a Puebla, a Pachuca, cualquier otro estado, por decir algunos. Sí. Menciona Sinaloa e inmediatamente a cualquier mexicano se nos viene a la mente, desafortunadamente, que es el epicentro del crimen organizado y que muchas de las decisiones que se toman a nivel país, pues parten de un punto, no siempre del mismo, pero Sinaloa es una gran referencia. Sí. ¿Qué pasa en Sinaloa? ¿Cómo empieza todo esto a nacer dentro de un estado tan hermoso, pero también a la vez, como decía en la intro, tan conflictivo, tan peligroso y que prácticamente se vuelve pues el punto medular de muchas decisiones, al grado de que no solamente México voltea y ve qué está pasando en Sinaloa en algún punto de la historia, sino también Estados Unidos voltea y ve ese punto como una referencia de lo que está sucediendo aquí con nosotros? Claro, mira, hay muchas teorías de por qué Sinaloa es nuestro epicentro de dolor nacional. Yo creo que de las más aceptadas es que después de la Revolución Mexicana el país comienza un
proceso de modernización Ujú. que nunca es igual, ¿no? Siempre fue bastante desigual en cuanto a cómo fue avanzando. Y uno de los lugares donde tradicionalmente el Estado se olvidó, no estaba poniendo atención, fue los pueblos alrededor de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Eran lugares de difícil acceso para poder llevar los servicios de este Estado moderno que salía de los caudillismos de la Revolución. Y esto hace que muchas zonas de Sinaloa, de zonas pegadas a Durango, Coahuila, hayan sido históricamente olvidadas. Entonces hay una pobreza ahí asfixiante que lo que la gente le dice es, pues sálvese quien pueda, ¿no? El Estado no va a venir por ti a ponerte unos pesos en la bolsa, tú tienes que conseguirlos. Y encuentran además, pues que lo único que tienen es lo que crezca naturalmente en la zona. Y Sinaloa está bendecido por un clima extraordinario, ¿no? Tiene un clima caluroso que hace que la mayoría de los cultivos se den de manera silvestre. Prácticamente yo tengo un periodista amigo que quiero mucho que me decía, si en Sinaloa se te caen los lentes, crece un árbol de lentes. Porque Fértil, pues, fértil. claro, lo que le avientes, ¿no? Ajá. Pero además tienes todo el mar, ¿no? Tienes esta costa extraordinaria, todo crece de manera natural, es muy difícil que un cultivo no se te dé en Sinaloa. Y tienes además una ruta prácticamente en línea recta en el norte hacia el principal mercado de narcóticos de consumo, que es Estados Unidos. Entonces, claro, para muchas familias en Sinaloa, eh, claro, empezaron a cultivar jitomates, empezaron a cultivar, tratar de vivir de la tierra, Ujú. primero en un autoconsumo, para mí, para mi familia, y luego lo que sobre se puede vender. Pero viene evidentemente después una guerra contra las drogas, iniciada en Estados Unidos por una serie de razones súper moralinas, que hace que se cree un mercado negro que paga mucho mejor la marihuana, la dormidera, y muchos de las familias comienzan a dedicarse al tráfico de cultivos clandestinos. Pero en este momento, te estoy hablando de mitades del siglo pasado, no había un estigma sobre tal, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay un estigma a distintos oficios criminales, como el pollero, el coyote, pero estamos hablando de un país que ya no existe hoy, en el cual el coyote o el pollero era un tipo que daba un servicio, simplemente era otro tipo de forma de ganarse la vida, y la venta de narcóticos era otra. Ajá. Entonces muchas familias en Sinaloa comienzan a ver ciertas ventajas de pertenecer al Pacífico mexicano, ¿no? Tienes un mar que baña tierras súper fértiles, tienes un clima que te permite cultivar todo, tienes una línea hacia Estados Unidos, y entonces pues, comienzan a forjarse estas familias primarias que comienzan a dominar el, estos negocios ilícitos. Y ya metidos pues, en las actividades clandestinas, pues, ya empieza a haber otro tipo, ya el robo de autos, ya empiezan a haber otro tipo de delitos. Y con el sistema de plazas, ¿no? de empezar a crear territorios que son míos, Ujú. me los agencio yo porque aquí no hay presencia del Estado, entonces yo los cuido. Si quieres pasar por mi territorio tienes que empezar a pagar. Te vuelve también un sistema de peaje que va empoderando a los propios grupos hasta que finalmente las familias comienzan a tener ciertos cacicazgos criminales y hoy tenemos este sistema de fraccionamiento de país. Ujú. Pero la historia de Sinaloa, te puedo decir, es la historia muy parecida a la que tiene, por ejemplo, Michoacán o la que tiene Guerrero. Fíjate, por ejemplo, en Michoacán existieron durante mucho tiempo el siglo pasado los búhos. Y Ujú. los búhos eran policías municipales en Tierra Caliente que no tenían uniforme para ser policías. Entonces, uno caminaba por, no sé, Nueva Italia, Michoacán, Ujú. y veía civiles armados. Y para la gente era lo normal. Ver una persona que estuviera con guarache, pantalón de manta y un rifle enorme y no saber si era criminal o era policía, eso era normal. La normalización de la violencia se quedó tanto en esa zona que prácticamente la vida de personajes armados se volvió cotidiano. Hoy ya se le han agregado un chorro de nuevos elementos para Sí. entender qué pasa en Sinaloa, qué pasa en Michoacán, qué pasa en Guerrero. Los puertos marítimos son una gran atracción criminal, la narcopolítica, pero vaya, Sinaloa concentra todos estos fenómenos y nos explica un pequeño país, ¿no? Ujú. Ahora, empieza
Sinaloa con familias pequeñas, con personas, como tú dices, que tienen esta iniciativa de empezar pues, a practicar el trasiego de sustancias de un punto a otro, de cultivarlas. Como bien decía, Sinaloa es un estado fértil, o sea, lo que siembres se da natural. Sí, Hasta si por error se te cae ahí semillas de melón, pues se dan melones, ¿no? sí, sí, O sea, sí. lo que salga, pero empiezan familias o empiezan a sonar nombres. Pedro Avilés, Miguel El Ángel León de la Félix. Sierra. Ajá, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, que son de alguna manera, junto con Rafael Caro Quintero, fundadores, por decirlo de alguna manera, de estos modelos, pues, del crimen organizado. Empiezan a delinear como las primeras, como bien decías tú, las primeras plazas, a darle un orden, a empezar a fundar esta enorme empresa que más adelante, con el paso de los años, pasaría de mano en mano, de líder en líder, hasta llegar a ser lo que es el día de hoy. Pero a lo que me refiero es, todo empieza con personas comunes Sí, que se dan cuenta que están en un lugar privilegiado de alguna manera. exacto. Con una inteligencia además callejera, porque estamos Totalmente. hablando de que a diferencia de otros grupos, por ejemplo, como las mafias italianas, que tenían capos muy bien formados, Ajá. gente con una educación incluso formal, académica, los liderazgos primarios del crimen organizado en México son gente de campo que difícilmente llegó a tercero de primaria, pero tenía un entendimiento del mundo muy interesante. Pedro Avilés, del que tú hablas, el León de la Sierra, por ejemplo, es un tipo que se da cuenta de lo que hoy parecería obvio, Ujú. pero que en ese momento es la gran innovación criminal. Si yo necesito seguir haciendo delitos, yo no puedo ser solamente un delincuente. Necesito ser un delincuente conectado con la policía. Y esto que te insisto, es muy obvio. Para ellos es como, wow. Ok, lo lógico es que la policía y yo somos una antítesis. Yo soy criminal, ellos son uniformados, entonces vamos a estar siempre en pugna. Pero ¿qué tal si no? Pero ¿qué tal si nos hacemos socios? ¿Qué tal si trabajamos juntos? Porque él, ese policía, tiene tantas carencias como yo. Claro. Simplemente es que él tiene placa y yo tengo pistola. Pero estamos en las mismas condiciones de precariedad. Entonces, hagamos una alianza. Vamos a ir trabajando juntos. Y esta realización es justamente una de las cosas que más daño le han hecho a este país. La idea de que el crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema. Porque estos policías comienzan a procurar que estos liderazgos se fortalezcan, Ujú. los crean. En realidad no es que Pedro Avilés haya hecho a sí mismo, es que se hizo a partir de corporaciones policíacas que vieron muchísima ventaja o beneficios en que él tuviera mucho dinero. Yo lo explico a mis alumnos como el tío que te cae muy mal de la familia, no, que lo invitas a la comida y se pone borracho y cuenta los chistes machistas, un homofóbico, No, ajá. pero tiene mucha lana. Y entonces, Le celebras todo. sí, porque qué tal que un día necesito el préstamo del tío, ¿no? Ajá. O sea, si un día necesito la lana del tío, pues necesito al menos haberlo invitado a la última Navidad y ahí hacer como que me cae bien y me río de su chiste malo. Pero es una especie de mal necesario ese tío, ¿no? Ujú. Porque si un día mi mamá se enferma, si un día yo estoy en un apuro, pues necesito poder llamarle, ¿no? y pedirle su ayuda, porque yo por mí mismo no podría mantenerme. Y esa es la realización de muchos políticos. Yo, por mí mismo, estoy impedido de ciertas cosas por ley y estoy vigilado. Pero si yo empiezo a crear una figura que pueda darme lo que el Estado no me da a partir de bolsas negras, de mercados negros, pues entonces tengo una salvaguarda. Entonces, el mismo sistema comienza a procurar y a crear estas figuras, en el que, insisto, el León de las Sierras, ese es su gran descubrimiento. No solamente vamos a trabajar juntos, en una de esas, yo puedo ser más poderoso, yo puedo tener un control sobre estas personas. Y quien perfecciona ese sistema es Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Él es el que termina por moldear toda una estructura en el cual los policías sentían que trabajaban en condiciones de iguales, pero que en realidad Félix Gallardo siempre era mucho más poderoso que ellos. Con una llamada podía destrozarle las familias, podía amenazarlos, podía comprar su voluntad. Y Miguel Ángel Félix Gallardo, junto con Rafael Caro Quintero, junto con Doneto Fonseca, crean el primer gran cártel nacional, que es el cártel de Guadalajara. Ujú. Entonces,
Es un cártel que ya cuenta con protecciones políticas de gran nivel, ya cuenta, por ejemplo, con padrinazgos policíacos, con procuradores que les responden. Sí, ya la estructura primaria ya empezó a hacerse mucho más grande y mucho más relevante. A tal grado que ya no necesariamente tienen cómplices locales. Sus cómplices ya están también en Ciudad de México, están en el gobierno federal, ya tienen toda estructura de sobornos bastante bien aceitada. Y el gran error que ocurre cuando está este cártel súper protegido es que, como le pasa en muchas ocasiones, pues se pasan de lanza. Se creen intocables, se creen dioses, se creen que pueden jugar a hacer lo que sea, y entonces deciden tomar una decisión fatal, que es ordenar el secuestro, el asesinato y la desaparición de uno que creían que era de ellos, integrante del cártel de Guadalajara, Kiki. que resultó ser un agente encubierto de la DEA, Enrique el Kiki Camarena. El Kiki Camarena se había infiltrado dentro del cártel de Guadalajara, se había ganado no solamente la confianza, el aprecio de Miguel Ángel Félix Gallardo, y a través de esa confianza es que él obtiene la dirección de un campo, un rancho marihuanero enorme en esos momentos. Hoy sería... Sí, nada para lo que hay hoy. El narcolaboratorio chiquito. Pero en ese momento, el rancho del Búfalo era el campo marihuanero de los más relevantes en México, y el Kiki le da el pitazo a la DEA, le dice, oye, ya te conseguí un super dato, aquí, si tú decomisas acá, metes un trancazo al crimen organizado de México, le cortas un chorro de dinero. Y insisto, esa es realmente el dolor de los cárteles, son empresas criminales, si les pegas en la lana, les metes un trancazo. Cuando el Kiki Camarena da el pitazo, la DEA actúa sobre el Búfalo, el rancho, es que entonces comienzan a preguntarse en el cártel de Guadalajara quién fue la persona que dio, ¿no? ¿Quién dio el pitazo. Llegan hacia el Kiki Camarena, e insisto, iracundos, pero también soberbios, los fundadores deciden Camarena. Y aquí, hermano, lo que sabemos de la tortura del Kiki Camarena es una cosa espeluznante. Es esta primera expresión de violencia extrema mezclada con el agravio, con la rabia, con la venganza. Habíamos visto ya muchas cosas muy graves en el crimen organizado mexicano. Esta idea, por ejemplo, de que los narcos no matan mujeres y niños, es una de los grandes mitos. El Güero Palma, uno de los compadres más queridos del Chapo Guzmán, cometió atrocidades, un infanticida, por ejemplo. Pero lo del Kiki Camarena es terrible. Fíjate, contratan a un médico que llega con inyecciones de adrenalina para que cada vez que el Kiki estuviera a punto de fallecer, mantenerlo vivo, y que el tormento continuara lo más que se pudiera, retando al organismo hasta el tope. Una de las torturas que se sabe es que le taladraron la cabeza. O sea, imagínate, yo no me puedo imaginar lo que es un taladro en la cabeza, vivo, con un médico al lado que te impide morir. No. El agravio es brutal, evidentemente. El gobierno de Estados Unidos dice matar a uno de los nuestros. Y eso, en el caso del tío Sam, evidentemente es inaceptable. Tú no puedes matar a un agente de la DEA. Estados Unidos, matas a un policía. Justamente. Inyección letal, compadre. Eso no puedes hacerlo. Y lo que hace Estados Unidos es que reclama al gobierno mexicano. Le dice, necesito que me traigas a los culpables. ¿Quién mató al Kiki? Y el gobierno de México empieza a cantinflear, y el gobierno de Estados Unidos se da cuenta inmediatamente, claro, el cártel de Guadalajara está protegido. Entonces, si tu gobierno mexicano no eres capaz de entregármelos, yo voy a entrar al territorio, y hazle como quieras. Una especie como de trumpismo de ahora, ¿no? Lo que está sucediendo recientemente. Sí, sí, esta idea de Trump, su entendimiento del derecho penal internacional es, debido a que el gobierno de México está protegiendo a los grupos clandestinos que afectan mi seguridad nacional, yo tengo todo el derecho entonces de entrar, con o sin permiso, y hacerme cargo de esa amenaza, porque así yo voy a cuidar a los míos. Esta idea que tiene Trump ya la tenía el gobierno de Estados Unidos desde entonces. Y entonces dice, entro en tanto tiempo o me entregas a los asesinos del Kiki. Y el gobierno de México dice, pues mira, tengo de dos. O se me hace un lío diplomático y me violan la soberanía nacional,
o rompo todos los pactos que tengo con el cártel de Guadalajara y los entrego. Y eso es lo que termina pasando. El cártel de Guadalajara empieza entonces una rápida descomposición porque todos sus protectores comienzan a hacerse para atrás. Ya no les contestan las llamadas, ya no les avientan tips, ya no los protegen y eventualmente el cártel de Guadalajara se deshace con el encarcelamiento de Félix Gallardo. Y aquí está la parte de la historia que nos lleva al cártel de Sinaloa. Miguel Ángel Félix Gallardo entonces, desde la cárcel, convoca a una cumbre narca en Acapulco. Pide que los principales lugartenientes del cártel de Guadalajara se reúnan y entonces se repartan el país como un pastel. Que cada uno tenga sus propios espacios y se cree el sistema de plazas que hoy tenemos, en el cual yo soy el dueño, entre comillas, de esta ciudad. Y yo puedo operar todos los negocios ilícitos que quiera en esta ciudad. Si alguien gusta pasar por Navojoa, por Culiacán, por Tampico, paga peaje. Y entonces ahí es cuando se empiezan a repartir el país en el sistema de plazas. En esta reunión hay un joven muy ambicioso llamado Joaquín Guzmán Loera, al que le dan Ojinaga. Pero este jovencito, Chapo Guzmán, pues él piensa mucho de sí mismo. Él dice, a mí, pues pequeñas ciudades es para pequeños criminales. Yo tengo altas miras, ¿no? Yo voy a ser el más fregón de todos. A mí no me alcanza que me des una ciudad chiquita. Sobre todo cuando él veía que otros liderazgos criminales se llevaban ciudades grandes, como Tijuana, como Ciudad Juárez. Y entonces, a pesar de que firma este acuerdo, el sistema de plazas no se cumple. Dura unos cuantos meses y después todo se vuelve un relajo, se empiezan todos a meter a los lugares sin pagar, sin avisar, y entonces se crea el sistema de cárteles, en el que el Chapo y sus socios dicen, pues yo voy a crear el cártel de Sinaloa, y entonces otro dice, yo el de Juárez, yo el de Tijuana, y es un poco como llegamos después a la conformación del cártel de Sinaloa, una rebelión al sistema de plazas. Wow, es impresionante cómo se va formando y cómo en la génesis de todo de esta creación de los grupos criminales, cómo empiezan a sonar nombres, ¿no? El Chapo, el Güero Palma, el Azul, si no me equivoco. Claro. Pero yo quiero hacer un paréntesis, perdón, en esto que acabas de decir porque me parece muy importante. Tú nos acabas de platicar que cuando sucede lo que sucede con Kiki Camarena, pues para Estados Unidos fue más allá de una afrenta, ¿no? O sea, pidieron literalmente las cabezas de quienes habían dañado a la gente de la DEA. Se crea una revolución literalmente porque cárteles mexicanos tocan y le quitan la vida a un agente norteamericano. Sí, exacto. Pero ¿sabes qué es lo que me hace mucho ruido y me causa mucha contradicción? Que aquí pueden pasar encima de una cantidad impresionante de policías, de buenos policías, y aquí no pasa absolutamente nada. El Estado no reacciona, y no digo ahora mismo, hablo históricamente, el Estado no reacciona como reaccionó Estados Unidos en su momento cuando fue tocado uno de sus elementos, en este caso de la DEA, pero aquí no. O sea, aquí pasan infinidad de cosas con policías, con agentes, con militares, y no pasa nada. O sea, no hay una reacción por parte del Estado para, pues, castigar a los culpables, vaya. Sí, en Estados Unidos hay un tipo penal para el que toca un policía. Y tú tocas a un policía y te vas a inyección letal o te vas a cadena perpetua. Sí, según el Estado. Sí, dependiendo de las leyes estatales. Si es Florida, por ejemplo, estás fregado, compadre. Y aquí en México no pasa eso. No tenemos un tipo penal, no hay un policidio como tal. Ajá. ¿No? Tenemos tipificaciones muy claras. Hay magnicidios, ¿no? Asesinatos en razón política, hay feminicidios, asesinatos en razón de género, pero no tenemos un policidio, aunque me parece que deberíamos tenerlo, porque la razón por la que matan a un policía es porque es un policía, es decir, es un ataque directo a su trabajo. Sí. Y fíjate, hay un sitio que me parece maravilloso, que se llama Proyecto Azul Cobalto, que dirige un investigador llamado Daniel Gómez Tagle, que ha investigado el tema de los policidios en México. Y uno pensaría que los policías en México mueren en esta cosa que llamamos el cumplimiento del deber, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Ven un asalto, intentan impedirlo y son agredidos y mueren, ¿no?
o en un operativo antidrogas, o tratando de, no sé, rescatar a una víctima de secuestro. Pero no, la mayoría de los policías en México mueren cuando están en sus días francos, es decir, en sus días de descanso. Vulnerables. Sí, exacto. Son cazados por el crimen. El crimen se espera a que te quites el uniforme, a que hayas dejado tu arma de cargo en tu locker, a que no traigas una patrulla. Y cuando estás caminando en el rumbo al mercado con tus jeans, tu playera, o cuando vas con tu familia, ahí es cuando los agarran. El crimen organizado, además en México, tiene esta terrible cualidad que es la paciencia. Entonces te espera, te caza, te busca y te asesina. Pero entonces lo que te habla son dos cosas. Por un lado, el Estado no tiene ningún interés en proteger a los que nos cuidan. Es más, genera condiciones para que esos que nos cuidan terminen encontrando protección al crimen organizado. Uh-huh. Y lo otro es que sí se puede atacar a las estructuras del crimen organizado. Solamente hace falta voluntad política. Y aquí hay un tema que tocaste al principio de esta conversación, el tema de Trump. Uh-huh. Fíjate, yo hace aproximadamente 2 años fui a la frontera chica en Tamaulipas. Hay un municipio, se llama Miguel Alemán. Y si hay un lugar que más se parece a Siria en México, así Afganistán, es ese pequeño municipio en el norte de Tamaulipas. Es un municipio donde es común ver convoy de gente armada, ver monstruos, estos vehículos blindados sí, artesanalmente, los tanques. Hay mucho dron explosivo. Hay incluso campos con minas antipersonales. Ese salvaje está. Fui para allá, para Tamaulipas. Ajá. Y encontré una familia que justo le costaba mucho trabajo dormir porque el techo de su casa estaba completamente perforado por balas que había soltado o explosivos que había soltado un dron manejado por el cártel del Golfo. Y entonces habían perforado el techo de lámina y no tenían dinero para reponerlo. Entonces, pues, si llovía, se les metía todo el agua a la casa. Y yo les preguntaba cómo se sentían, y la mamá me dice, yo estoy muy descorazonada, me siento angustiada todo el tiempo, no duermo, no como. Una señora en los huesos, hermano. Decía, pero tengo una esperanza. Donald Trump va a llegar a barrer con los cárteles. Y cuando eso pase, yo voy a ser la primera en pedir que me den la nacionalidad estadounidense. Y claro, yo no le iba a arruinar la esperanza, pero yo pienso, híjole, si Donald Trump es la esperanza de pacificación de este país, pues estamos jodidos. Porque está esta idea de que solamente con la ayuda de Estados Unidos podemos hacer las cosas. Ajá. Y yo pienso, ¿qué nos va a ofrecer Estados Unidos? A ver. ¿Qué? ¿Drones? Ya tenemos. ¿Vehículos blindados? Ya tenemos. Barrett 50, tenemos. Blindaje, municiones, telecomunicaciones, inteligencia criminal, lo tenemos. Esos juguetes ya los tenemos, están en nuestra cajita. Uh-huh. El tema es que no queremos usarlos. Sí, lo que falta es voluntad. Exacto. Y lo que pasó con el cártel de Guadalajara fue la demostración más clara. En cuanto a Estados Unidos dijo, me los traes, los detienes y me los mandas para que yo los enjuicie con toda la dureza de la ley. O me meto a México y yo de las greñas me los llevo y te violo la soberanía nacional. Y ahí le explicas a tu gente qué hacen agentes de la DEA metidos en pleno Guadalajara. Mira, el gobierno de México, mira, Rapidito. en 3 patadas los había agarrado. ¿Qué pasó con el Mencho? El Mencho operó 40 años de manera casi ininterrumpida desde su nacimiento en Aguililla, Michoacán. Él tenía prácticamente 14 años y ya estaba delinquiendo. Y no le aguantó al gobierno mexicano, en alianza con el gobierno de Estados Unidos, ni 13 meses. 13 meses. Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca hasta que el Mencho fue abatido pasaron apenas 13 meses. Porque Trump presionó al gobierno mexicano para que se lanzara ese operativo. Entonces, es un tema de voluntades. El día que el gobierno mexicano quiere ocupar sus juguetes, no necesita los de Estados Unidos. Tenemos los nuestros. Nosotros, creo, y aquí déjame hacer una autocrítica a la prensa mexicana, nosotros hemos cometido un error gravísimo en narrativa. Cuando vemos unos 4 o 5 camionetas balizadas CJNG y vemos
30 vatos armados que ni saben agarrar el arma. Traen el dedo en el gatillo apuntándole a los pies del compañero de al lado. Luego la prensa pone la tropa del cártel, la milicia del Chapo. Yo digo, ¿quieres ver un ejército de verdad? Un ejército fregón, de verdad, muy bien armado, todos los 16 de septiembre, en las calles de la Ciudad de México. Un ejército fregón lo tenemos nosotros. Cuerpo de élite que no le pide nada a las fuerzas de Israel, la Marina, el Grupo Murciélago. Hoy un grupo que se llama UNO, por ejemplo, que está a cargo de Omar García Harfuch, que fueron los que hicieron el operativo en Tapalpa. Eso es un ejército, eso es una fuerza armada. No lo que tiene el crimen organizado, que tiene chavitos de 15 años entrenados 3 semanas en la sierra por un tipo todo gordo desertor del ejército, con problemas de adicciones, que no te puede hilar sujeto, verbo, predicado. Pero hemos confundido roles y pensamos que necesitamos que venga Estados Unidos a salvarnos. Nos podemos salvar nosotros mismos. El tema es que queramos hacerlo. Y la historia del Mencho, y la historia del cártel de Sinaloa, y la historia del cártel de Guadalajara nos confirma eso. Es un tema de voluntad política nada más. Totalmente. Ahora, recientemente, justamente en este tema de Donald Trump, en algún momento dijo que sí, iba a acabar prácticamente con todo el crimen organizado dentro de México y dio un plazo incluso. Sí. A mí me pareció así como larguísimo. Cuando dijo 8, yo dije meses, no, años. O sea, en 8 años prometió que no iba a haber un solo cártel en México. Esto, ¿cómo crees que se maneje? O sea, ¿cómo se manejará por parte del Estado mexicano? ¿Realmente pueden intervenir? ¿Realmente ese plazo de 8 años que finalmente no sé si se cumpla, sucederá, no sucederá? O sea... Yo creo que es muy complicado, porque además hay que pensar también en la edad de Donald Trump y que en 8 años, a pesar de que hoy se ve un hombre entero, siendo un hombre de edad pasada, probablemente ni siquiera esté vivo. Donald Trump está pensando no en la continuidad ni siquiera del Partido Republicano, está pensando en la continuidad del movimiento MAGA, que por ejemplo, una vez que él salga del poder, en 3 años, 3 años, pareciera que Donald Trump nos hubiera gobernado como por décadas, ¿no? Sí, ¿no? En un sentido como si estuvieran bajo el agua. Es como porque que todavía nos quedan 3 años de este tipo. Pero, por ejemplo, que el siguiente presidente pueda ser un Marco Rubio, que es el canciller, o el vicepresidente actual de Estados Unidos, o incluso el propio secretario de guerra, ¿no? Que haya la continuidad del proyecto. Creo que entonces podríamos empezar a hablar de un desmantelamiento de los grupos criminales en México. Pero nada de eso va a ocurrir si no hay una autorización por parte del gobierno mexicano. Y es que no es lo mismo, sin duda, Venezuela, Irán y México. Cuando Estados Unidos habla de Venezuela o de Irán, habla de enemigos tradicionales por parte de Estados Unidos. Y cuando habla de México, habla de socios comerciales. Tenemos una frontera de 3,000 kilómetros, que es un gran impedimento para que Donald Trump se ponga loco un día y nos aviente bombas en Sinaloa, o nos pegue unos dronazos en Tamaulipas, diciendo que vamos a buscar los objetivos militares, porque aquí hay laboratorios clandestinos de fentanilo, donde está generando todo lo que está produciendo sobredosis y muertes en Estados Unidos. No hay ese tipo de motivaciones. Y además, Trump es muy conocido por el fenómeno taco, ¿no? Trump always chicken out. ¿No? Trump siempre se acobarda. Lo vimos ahora con el tema de Irán, ¿no? Acaba de pasar, Sí. da la noticia Vamos a destruir una civilización hoy entera. sacamos una civilización entera. Y a las pocas horas, no, les voy a dar 2 semanas más. Sí. Y qué bueno, digo, o sea, qué bueno que no pase nada, pero sí te das cuenta de la forma de actuar de Donald Trump. Sí, a la 1, a las 2, a las 2:15, a las 2:30, Sí. a las 2:75. Es Donald Trump. Entonces, yo tomo con muchas pinzas este pronóstico de en 8 años vamos a acabar con los cárteles de las drogas. Yo creo que además el tema de los cárteles, de las empresas criminales, dejó hace mucho tiempo de ser un tema doméstico. No es un tema únicamente mexicano. Sin duda estamos hablando que el cártel Jalisco tiene presencia en 60 países del mundo, cártel de Sinaloa en 40. México, aquí operan más de 12 mafias internacionales, desde, por ejemplo,
los venezolanos del Tren de Aragua, los colombianos mercenarios, pero también tienes, por ejemplo, mafia rumana en Cancún, tienes mafia cubanoamericana en Quintana Roo también, tienes la presencia de mafia albanesa, tienes la presencia de mafia italiana, están las triadas chinas. Es un fenómeno global que Donald Trump difícilmente va a poder acabar. ¿Podemos ser un país más pacífico en 8 años? Probablemente sí, si el gobierno de México lo quiere hacer así. Si no hay ningún interés, me parece que vamos a estar viendo la continuidad, guerra contra el narco 2.0, y ahí sí a ver cómo nos va. Híjole, es que es terrible, ¿no? Porque si lo aterrizamos a la vida diaria del mexicano común y corriente, como lo somos nosotros, que salimos a la calle y nos enfrentamos al mundo, todos, en sus distintas facetas, pues está horrible, ¿no? Que tengamos esa continuidad del crimen, porque visto desde las grandes esferas, pues se ve como desde arriba, ¿no? ¿Qué muevo, qué no muevo? ¿Tengo o no tengo la voluntad de acabar con este o aquel grupo del crimen organizado? Pero realmente los ciudadanos que estamos todos los días acá, de este lado, trabajando, luchando, pues son los que sufrimos de alguna manera estos embates que se dan poco a poco Claro. del crimen organizado. Claro, tú te acordarás cuando el expresidente Felipe Calderón quiso acuñar el término daños colaterales, ¿no? Que en el fondo el llamar daños colaterales a las víctimas de la guerra contra el narco era decir, ustedes son la excepción. La regla es que se matan entre ellos. Entonces, despreocúpense, México se van a agarrar a pelotazos entre ellos y nosotros como militares contra ellos. Pero quien no tenga nada de actividades ilícitas, que no esté relacionado con ellos, tú despreocúpate. Ni te va a tocar. A ti ni te va a tocar. Por cierto, te acordarás que la daños colaterales surge de la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez. Ajá. Es una fiesta que se hace en Ciudad Juárez, en un fraccionamiento llamado Villas de Salvarcar, un fraccionamiento en la zona obrera, la zona de trabajadores pues, con menos salario en Ciudad Juárez. Esto es en el 2010, enero. Y un grupo de jóvenes estudiantes de preparatoria de universidad se juntan para celebrar el cumpleaños 18 de uno de ellos. Ajá. Uno de ellos tiene una casa libre, no hay papás, entonces se juntan entre varios. Y cuando uno vuelve a la escena del crimen, de verdad, es que ni siquiera había una botella de alcohol. Hoy me parece extraño, Ajá. pero eran jóvenes súper sanos. La mayoría de ellos eran deportistas, practicaban fútbol americano. Muy influidos obviamente pues, por toda la parte gringa, ¿no? Sí, pegaditos. Pegadito al Paso, Texas. Y eran estudiantes de excelencia, muchos becados. Se juntan en esta reunión y muchos de ellos venían de un grupo de fútbol americano que tenía como iniciales la A y la A, doble A. Coincide con que en Ciudad Juárez en ese entonces existía un grupo llamado los Artistas Asesinos, que eran grafiteros, por eso el tema de artistas, que habían sido reclutados por el cártel de Sinaloa para pelear contra el brazo armado del cártel de Juárez, que era la Línea. Okay. Y hay un chico, un halcón de la Línea, que ve que comienzan a concentrarse varios muchachos en esta misma casa, ve la doble A y dice, Artistas Asesinos. Y le habla a un tipo, su jefe, el comandante que le decían el 10. Y le dice, jefe, se acaban de meter los Artistas Asesinos a una casa. Están todos juntos. Es ahora o nunca. Y ese tipo imbécil, en vez de verificar la información, ordena que vayan a asesinar a todos los muchachos de la casa. Pues cumplen, se vuelve una masacre terrible, además en un fraccionamiento. Entonces, vaya, es una escena brutal, terrible, porque pues, los agarraron a todos bailando con la música alta, nunca escucharon cuando llegaron las camionetas, las motocicletas. Vaya, hay historias terribles como los hijos de la señora Luz María Dávila, tiene que tumbar la pared de su casa, de la sala, para que cupieran los 2 féretros de su hijo y los pudiera velar juntos. Fíjate la tragedia. Este chico que acaba de pasar, que salió por comida o leche para un gatito. Ajá, en Sinaloa. En Sinaloa. Sí, y sí, pierde la vida también por un error. Sí, es terrible.
te voy a contar esa historia porque esta historia está poco contada y ahora te Sí, platico. por favor. Cuando alcanza esta tragedia Ciudad Juárez, el presidente Felipe Calderón está fuera de México, él está en Japón. Y desde Japón le preguntan qué opina de lo que ha pasado. Y él opina sin saber. Y dice que se trató de un ajuste de cuentas entre pandilleros. Y habla de los daños colaterales. No eran pandilleros, que equivocadamente habían atacado a jóvenes estudiantes, a jóvenes deportistas de una sola pieza, que aunque no lo fueran, nadie merece morir así. Pero era mucho más doloroso saber que se trataba de chicos que estudiaban, inocentes, que estaban haciendo lo que tenían que hacer para salir bien por la vida y por la derecha, ¿no? Y bueno, pues es un poco la historia de Villas de Salvarcar. Hoy Villas de Salvarcar es un memorial para estos chicos cuya memoria fue manchada por el propio presidente, que les llamó pandilleros. Y cuando finalmente por la presión social Felipe Calderón va a Ciudad Juárez, primero a pedir perdón y luego a tratar de trazar una estrategia de seguridad distinta, justamente a la mamá de uno de ellos. Lo puede buscar quien quiera en YouTube. Va, y a la mitad de la conferencia de prensa se acerca con el presidente Felipe Calderón. Está él flanqueado por su esposa Margarita Zavala y por Genaro García Luna, su secretario de Seguridad en ese entonces, hoy preso en Estados Unidos. Y le dice: presidente, usted no es bienvenido en Juárez. Yo no le puedo dar la mano y decirle bienvenido. Haga algo por Juárez. Y de ahí viene esta idea de los daños colaterales, ¿no? Y se nos empieza a desmoronar esa idea. Porque el Estado nos había dicho: no, si tú no estás metido en nada, si tú estudias, si tú trabajas, si tú no te metes con la maña, si tú estás involucrado en el crimen organizado, no te va a pasar nada. Tranqui, vato, a ti no te va a pasar nada. Y casos como el de Juárez empiezan a hacer que la sociedad se cuestione. No. Y es lo que tú dices, Fer. Estamos metidos todos en esto. Todos estamos metidos en esto. Está tan metido el crimen organizado que hoy tú y yo, a pesar de que vivimos en una burbuja que se llama Ciudad de México, que no tiene las características de violencia homicida como las que tiene hoy Sinaloa, tiene Tamaulipas, Guerrero, siempre se puede ser víctima del crimen organizado. Sí. Ahora, tú me hablabas de lo que pasó con ese chico. Un joven en Sinaloa, 15 años, estudiante preparatoria, sabemos que es un estudiante con muy buenas calificaciones, que sale a comprar leche y biberones para unos gatitos que había adoptado. Y en el camino es interceptado por muchachos a bordo de una motocicleta, le disparan y lo asesinan en el instante. Esto, obviamente, en el contexto de la guerra en Sinaloa. Ahora, ¿de dónde viene este asesinato? Y esta es probablemente la fase en la que nos encontramos en este momento de la guerra en Sinaloa, que es muy peligrosa. Debido a que ya las facciones de los Chapitos y la Malliza han entrado en una fase de muchísimo desgaste. La guerra cuesta mucho dinero y cuesta recursos financieros, materiales, humanos. Ha habido una gran cantidad de bajas dentro de cada uno de estos grupos. Es que tanto la Malliza como la Chapiza han comenzado a utilizar un sistema de delaciones vecinales para poder ir contra la gente. Este sistema de delaciones vecinales no es para nada novedoso, porque además los cárteles en México difícilmente inventan el agua tibia o descubren el hilo negro. Es un sistema de delaciones en el cual yo te exijo, como grupo armado, como grupo clandestino o como Estado en otros momentos de la humanidad, que tú delates a tu vecino para que tú compruebes la lealtad que tienes conmigo. ¿Dónde hemos visto ese sistema? Por ejemplo, ¿no? Donde si tú sabías que había una familia judía escondida, tu obligación con el régimen era inmediatamente denunciarlos. O corrías el riesgo de que tú fueras acusado de proteger y traición a la comunidad judía. Lo hemos visto, por ejemplo, durante las dictaduras militares en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Tú tenías que decir si tu vecino participaba de las juntas comunistas, si era un enemigo de Videla. Por ejemplo, en España, en el franquismo, había manuales muy claros que distribuían por la gente y le decían: tú estás obligado a denunciar a los enemigos de Franco. Y si no lo haces, estás incurriendo en encubrimiento. Las guerrillas colombianas adoptan ese sistema y lo que hacen es que iban a las comunidades indígenas en Colombia y les decían: necesito 20 nombres.
20 nombres de gente que esté trabajando con la guerrilla contraria. Y paso la siguiente semana por ellos. Y cuando las comunidades no tenían ya más nombres, porque no conocían a 20 que trabajaban para la otra, Ponían a cualquiera. ponían a cualquiera. Pero mucha gente después encontró una utilidad en esas listas. Ok, la verdad es que yo no estoy seguro de que Fernando trabaje para las FARC, Ujú. pero tengo un problema legal con él. Pues lo Lo meto en la pongo. lista. Claro. Ah, mi pareja, tuvimos un divorcio feo, la pongo en la lista. Mi jefe, no tolero, abusa de mí todo el tiempo, se pasa de lanza, lo pongo en la lista. La gente aprendió que esas listas eran una manera incluso de pasarte problemas personales Sí, de salir. e incluirlos dentro de otra categoría. Y eso, bueno, esto ha sido la historia. Por ejemplo, existieron en Colombia los Pepes, Ujú. que eran las víctimas de Pablo Escobar. Y los Pepes se formaron a partir de inteligencia de denuncias ciudadanas. Hoy, Sinaloa vive un fenómeno muy parecido y del cual no estamos hablando mucho. Que apoyados de tecnología, por ejemplo, canales de Telegram, líneas encriptadas, mensajería, o por ejemplo, sistemas de correos electrónicos que aparecen y desaparecen como ProtonMail, es que los grupos de la Malliza y la Chapiza van a las comunidades. Esto lo vi en Abolato. Y dice a la gente, ese es mi número de Telegram, para acá tú me vas a mandar. ¿Quién está con los chapitos en mi territorio? Y entonces la gente ha comenzado a dirimir problemas personales. El mismo fenómeno. El mismo fenómeno, acusando que tu vecino, que tu amigo, que tu expareja es de la chapiza o es de la malliza. Y en ese sistema de delaciones vecinales es que muy probablemente se enmarca el asesinato de este chico de 15 años. No. Porque no es posible manches, entender no. esta confusión de otro modo. Sí, claro. Es altamente probable que a un chat de la malliza, de la chapiza, del cártel de Guasave, de los Damas o de los Cabreras Arabia, de los Delta, de los Pelones, ponle tú la filial que quieras, le hayan dicho, ese chavo Sí, es halcón o es halcón, lo que sea. vende droga. Y como la denuncia, como además, la denuncia ciudadana, por ejemplo, cuando el gobierno la reciba a través del 01800, del 911, lo que sea, el gobierno mexicano tiene recursos para hacer lo que se llama inteligencia criminal, que es recibo la información, la proceso, la descarto cuando no hay elementos de prueba o le doy seguimiento esperando que me llegue más información y se marque una tendencia. Si yo recibo en un mes 50 llamadas que me dicen en tal casa venden droga, pues 50 llamadas ya me marca una tendencia. Ya voy a investigar. Claro. Pero si solamente he tenido una, pues si no, esa la desecho. No ha habido más. Pero el gobierno tiene capacidad de procesar. Los cárteles no la tienen o no quieren tenerla. Entonces simplemente, ¿sabes qué? Fernando vende droga, Óscar es halcón, Pepe hace tal, María hace tal. Entonces yo no pregunto. Simplemente, ante la duda, yo respondo. El típico, mato primero, investigo después. Y yo creo que a eso fue lo que le pasó a este chico. Y te habla además del momento bien peligroso en el que estamos de la guerra en Sinaloa. Estamos llegando a 600 días de guerra, los grupos están desesperados, no hay un claro ganador, los bandos están desgastados y comienzan a gestarse estos errores, entre comillas, que son parte de la descomposición y de la infiltración criminal. Es que de verdad, yo no conocía este contexto, te agradezco mucho que nos lo hayas platicado, pero me parece que estamos entrando en una de las etapas más peligrosas, o Sinaloa por ahora está entrando en una de las etapas más peligrosas, porque imagínate que le caes mal al vecino y tiene contacto con estos chats en Telegram, simplemente te ponen y se acabó el tema. Sí, y O sea, además no necesitas el contacto para tenerlo. O sea, en grupos de Facebook lo ponen. Hay incluso avionetas que sobrevuelan pueblos completos y dejan caer volantes impresos. Y ahí están. Denuncia sin miedo. Acá está el Telegram de tal grupo criminal. híjoles. Acá está, manda fotos de la casa donde venden droga y habrá recompensas. Incluso también esa es otra motivación. Mucha gente va a decir, oye, yo necesito 10,000 pesos. Pues, ¿a quién denuncio? ¿Y dónde cobro después? Ajá, pero está súper peligroso porque ahora la guerra no solamente está entre los grupos organizados, la pelea por los territorios, ahora la guerra está en las manos de los propios ciudadanos que deciden, ya sea por dinero, rivalidades o porque simplemente no te cae bien X persona, lo denuncias y entonces empieza una guerra
desde abajo, o sea, desde Sí. nosotros. En el que involucra a la sociedad forma parte activa Exactamente. del grupo criminal. Es decir, hablábamos de cómo era primero una violencia entre ellos, Sí. luego una violencia entre ellos más el Estado, Ajá. luego una violencia entre ellos, el Estado y tal vez grupos extranjeros o gobiernos extranjeros, como fue el caso de Estados Unidos. Y y luego una violencia en el que todos, como sociedad civil, estábamos adentro, atrapados. Ajá, ¿no? pero atrapados. Pero atrapados, contra nuestra voluntad, ¿no? Ajá. Como una especie de balacera y fuego cruzado. Y hoy no. Hoy, al menos en Sinaloa, la realidad es que hay mucha gente que está participando justamente o porque la guerra le está generando beneficios, porque a partir de aquí yo puedo, por ejemplo, si tengo una demanda de pensión alimenticia, me deshago de ella fácilmente, hago un señalamiento. O tengo un conflicto con el vecino y me deshago de él. Pero también tiene que ver con esta incapacidad crónica que tienen sobre todo los municipios de hacer justicia cotidiana. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Hace algunos años yo viajé a Tuxpan, Veracruz, para hacer un trabajo sobre la ola de secuestros en el norte de Veracruz. Algo que me impresionó fue que cuando yo estaba platicando con algunos empresarios, estábamos tomando un café cerca de la zona centro, había una escuela secundaria y había una esquina que no tenía nada de particular. Y entonces uno de los empresarios me dice, ¿ya viste esa esquina? Sí. Dice, en esa esquina de secundaria. Ahí se ponía un teporochito, que primero nada más se ponía ahí. Luego empezó a tirarles piropos a las chicas de secundaria. Y un día una de estas chicas salió del turno vespertino, salió tarde, y este tipo la atacó. Por fortuna, no concretó nada porque los vecinos se dieron cuenta y gritaron, la chica logró huir, él también. Pero la verdad es que aquí la policía es muy estúpida, o es muy incompetente, o no hace nada. Entonces, aquí en Tuxpan, el que manda es el Grupo Sombra, que es una decisión de los Zetas. Entonces, ¿qué hago? Pues yo voy con la policía. No me van a resolver nada. Le van a llamar la atención al teporochito. La falta administrativa. Porque no va a haber denuncia, la chica no va a querer poner una denuncia, o la familia no va a querer hacerlo, es muy engorroso. ¿Y qué le van a hacer? Pues tomar en la vía pública, ¿no? Entonces lo van a tener de arresto, o no quiero tener de arresto porque está muy sucio y no lo quiero meter ni siquiera a los separos, entonces ahí nomás como no lo vuelvas a hacer. Y eso va a hacer la policía. Pero el jefe de plaza tiene otra solución. Él tiene otros métodos. Y cuando la gente de Tuxpan acudió con el jefe de plaza del Grupo Sombra, al día siguiente el teporochito nunca apareció. ¿Qué le pasó? Yo no sé si corrió despavorido a otro lado, si lo mataron, pero simplemente el teporochito nunca volvió a parar. Y además, ya saben, los famosos escuadrones de la muerte, los grupos de borrachitos, Ajá. a todos les quedó muy claro que ninguno podía seguir tomando alrededor de la secundaria. Se acabó el problema. Y esta incapacidad que tienen los aparatos de seguridad en México de resolvernos lo cotidiano es que hace que mucha gente encuentre utilidad en el crimen organizado. Sí. Es decir, si mi vecino todos los malditos domingos hace peda y sigue la fiesta hasta las 2 de la mañana del lunes, y por más que le toco el timbre, no le baja la música, y por más que llamo a la policía, la patrulla no llega, y el mismo vecino todos los malditos días estaciona su coche frente a mi cochera, y voy y llamo a la grúa, y la grúa no llega, y el vecino saca todos los días a su perro a pasear, y el perro se hace popó enfrente de mi casa, y nadie lo obliga a levantar la popó. Pues a mí me queda claro que la policía no me puede resolver ni siquiera esas cosas tan pequeñas. Entonces, ¿qué necesito? Necesito alguien que tenga una fuerza bruta, como un jefe de plaza, a quien yo pueda recurrir. Y que actúe de inmediato. Él sí va a actuar. Ahora vas a ver si el jefe de plaza no llega a tu casa y te dice, se te acabó, le bajas a la música. ¡Pum! Le bajas de volada. Pero sí. Y creo que estamos en ese momento, hermano. Un momento muy peligroso, no solamente de la guerra en Sinaloa, sino de violencia en México, en el cual la gente ya comienza a ver un beneficio de la violencia. Que esto que nos está pasando puede sacarle algún tipo de raja personal. Está bien cañón vivir en una sociedad así. Está muy difícil porque realmente ya estamos siendo partícipes de aquello que no queríamos que sucediera dentro de nuestra sociedad. Como bien decías tú, nos vimos en algún momento inmersos en el fuego cruzado, ¿no? Estábamos en medio y no nos podíamos mover porque si no nos tocaba, pero ahora ya no es eso. Ahora
la sociedad está siendo partícipe, señalando a personas de manera Pues arbitraria. arbitrariamente, o sea, sin ninguna razón. Digo, de ninguna manera tendrías que señalar, ¿no? Más que ante la ley, pero ahora ya lo están haciendo ante los grupos organizados para resolver problemas personales y pues quitarte de encima a la persona que te cae mal o te causa algún daño. Pero imagínate, si tú señalaste, ¿cuál es la garantía que tú no seas el siguiente señalado? Porque la gente dice, pero no, muy bien. Ay, pues un sistema que nos funciona. No, pues sí, hasta que eres tú. Claro, hasta que Hasta por que detrás tú, alguien te pone el dedo. claro. Si todos ponemos el dedo entre todos, la cosa está fregada. Va a estar Tú eres el horrible. siguiente. Uy, Oscar, nos has dado hoy una cátedra. Yo sé que faltan muchísimos temas. También sé que tienes un montón de actividades. Ya hasta nos pasamos del tiempo y te lo No te agradezco preocupes. infinitamente. A mí me gustaría volverte a invitar cuando tengas oportunidad Yo encantado. a Criminalmente, porque realmente nos desmenuzas estos temas con una facilidad impresionante y haces que entendamos lo que a veces para nosotros no es tan sencillo. Y con estas historias, estos ejemplos que hoy nos acabas de dar, pues sí nos quedamos preocupados, ¿no? Pero también de alguna manera pienso que en un futuro cercano puede haber un poco de luz para México en general. No hablo solamente de Sinaloa, de Michoacán, de Guadalajara, o sea, hablo en general de México. Y de verdad creo que yo, al igual que tú y muchísimas personas que nos están viendo el día de hoy, deseamos lo mismo, ¿no? Que México se convierta en un país tranquilo, Sí. que demos ese paso de la oscuridad a la luz rápido, que probablemente nos va a llevar años. Espero que no sean décadas, que sea rápido y pues que todo esto pues quizás no termine, pero sí se tranquilice. Fíjate que yo creo que hay que fijarnos objetivos menos ambiciosos. Cuando hablamos de la pacificación del país, me parece que sería una utopía pensar en un México sin crimen. Sí. Porque además la historia de la humanidad es la historia del crimen, ¿no? Caín y Abel. Desde ahí tuvimos Ya, desde ahí empezamos mal. Empezamos mal, desde ahí tenemos nuestro primer homicidio. Es decir, esa es la historia de nosotros, como la historia de la humanidad es la historia de su relación con los narcóticos. Ujú. Es decir, la humanidad ha tomado hierbitas y ha tomado florecitas para sentirse bien, alterar sus estados de conciencia desde toda la vida. Pero esa no puede ser nuestra ambición. Hubo un gran fiscal antimafia italiano, Giovanni Falcone, que él decía que su trabajo no era acabar con el crimen, no era acabar con la mafia. Era que la mafia siempre se mantuviera enterrada, siempre se mantuviera operando en el desagüe. Y que el día que se les atreviera, se les ocurriera sacar la cabeza del desagüe, supieran que había un Estado fuerte dispuesto a pisotearlos. Y yo creo que en todo caso tal vez ese sí es un objetivo que podemos trazarnos. No un México sin crimen, pero sí un México sin violencia. Totalmente. En el cual, si existe el narcotráfico y si hay adultos que en plena conciencia deciden utilizar sustancias ilícitas, que sea sobre su conocimiento de lo que le van a hacer a su cuerpo, a su libertad personal. Pero que la decisión adulta de incursionar en ciertas actividades no nos lleve a todos al infierno en el que estamos metidos. Que no haya una violencia homicida en el que tú y yo estamos en riesgo y tú y yo no estamos relacionados con el crimen organizado. Y que el día que un criminal decida atacar a sociedad civil inocente, hay un Estado con voluntad y con fortaleza para volverlos a meter al desagüe. Creo que me parece que es un objetivo mucho más claro que pensar que nunca va a existir el crimen en México, es como bien dices, es una utopía, ¿no? Porque O sea, hay crimen en Dinamarca. claro, o sea, No hay violencia homicida. hay en de esta Canadá, manera. hay en Claro. Dinamarca, hay en países que parecieran estar en total paz y aún así tienen sus bandas de crimen organizado, pero de alguna manera los tienen, como tú dices, dentro de las alcantarillas. Aquí no. Exacto. Aquí no ha pasado, esperemos que pase. Y me parece, sí, en efecto, una solución más real y más inteligente esta que acabas de dar. No vamos a acabar jamás con el crimen organizado. Es parte incluso de la historia de la misma humanidad. Totalmente. Pero sí se puede controlar. O sea, sí se va a oír quizás feo, pero sí podemos convivir todos de alguna manera. Sí, exacto. Y eso me parece un objetivo más asequible. Yo insisto, contigo coincido. Yo soy optimista de closet. Creo que este país sí tiene salidas. Creo que hay reservas morales como las madres buscadoras. Sí. Creo que hay funcionarios públicos valiosos que están luchando contra corriente. Creo que hay periodistas que están haciendo una labor de prender la luz donde hay rincones oscuros. Creo que hay, pues ejercicios como este, hermano, en el que de verdad
sentarnos a hablar de estos temas, aunque puedan parecer incómodos. Yo agradezco mucho por esa invitación, No, al porque contrario. cada vez que socializamos esta información, metemos esta reflexión, ¿no? Metemos esta reflexión. Este país no puede seguir operando como si fuera una funeraria y tenemos que salir de este rollo pronto. Se nos va la vida literal de eso. Totalmente. Oscar, pues no me queda más que agradecerte la visita, la cátedra que nos acabas de dar, de verdad es impresionante. Y te repito, pues cuando tú quieras volver, aquí está tu casa, aquí están tus estudios. Gracias, hermano. Y eres bienvenido. Y pues antes de irnos, por favor, nuevamente tus redes sociales, plataformas, así súper breve. Bueno, ya la gente ya se dio cuenta de tu contenido que haces, pero plataformas, por favor. Sí, bueno, yo principalmente estoy en X, como @Oscar Balmen. Los lunes me encuentran en Milenio, los martes en ADN 40, los miércoles en MBS Noticias y los domingos escribo siempre un texto para Dominga, que es la revista de Milenio. Estreno un capítulo de mi programa en YouTube que se llama Esquina Valderas y un episodio de mi podcast Territorio Rojo. Uy, grandes capítulos ahí, ¿eh? Se los recomiendo, ¿verdad? Ahí en Territorio Rojo. Muchas gracias. Unas cosas impresionantes, reflexiones sobre todo esto del crimen organizado, pues impresionante, de verdad no se lo pierdan. Oscar, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias, nos vemos próximamente. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Ya saben que nos ayuda muchísimo, en especial en este capítulo. Si le dejan un like, si nos dejan un comentario de qué les gustaría que la próxima vez que viene Oscar acá Criminalmente, que espero que sea en un futuro cercano, de qué les gustaría que nos platicara, de qué les gustaría que nos hablara, ahí déjenlo en los comentarios. Ya saben, nos vemos la próxima semana para que juntos nuevamente exploremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.